continuamos. Bueno, entonces, ¿un camino qué es? Un camino es una trayectoria que comienza en un vértice inicial y termina en un vértice final. Es una sucesión de vértices que están conectados entre sí. Un camino simple, y esto es algo que ustedes deben tener en presente, la palabra simple implica que no se repiten aristas. En un camino se pueden repetir aristas, pero un camino simple no lo permite. Un circuito es aquel que empieza y termina en el mismo vértice. Y un circuito simple es aquel que no se pueden repetir aristas, básicamente. La longitud de un camino, básicamente, pues tiene n más un vértice, y eso viene pues desde el caso acá. Básicamente desde 1 tenemos 2 vértices, si conectamos otro vértice, entonces pues tendríamos, si conectamos otra arista, pues tendríamos otro vértice más, básicamente, bajo este esquema. Entonces, un camino simple de longitud 4, pues B, A, C, E y F. ¿Por qué es simple? Porque no permite aristas repetidas. Miren este caso acá, un camino cerrado, un camino, un circuito, entonces de longitud 5 que inicia en F. Entonces tenemos F, D, C, E, CD. Miren que aquí se repiten aristas CD, E y F. ¿Listo? Esto es un camino cerrado, son un circuito. Entonces, lo que quiere decir esto, muchachos, es que como se repiten aristas, la arista de C a D y de C a D se repite, entonces, pues no es simple. Un camino de longitud 5, pues se pueden repetir aristas, y un circuito simple, o sea, un camino cerrado también, que es lo mismo, entonces, pues básicamente no permite repetir aristas. ¿Listo? Un grafo conexo es aquel donde tenemos que existe un camino entre cada par de vértices, o sea que no tenemos componentes aislados, como en este caso que ustedes ven acá, no tenemos ningún componente aislado en este grafo. Entonces, pues básicamente es eso. Este grafo es conexo y este grafo no es conexo. Ahora, en los grafos dirigidos vamos a tener débilmente conexo y fuertemente conexo. Débilmente conexo es que el grafo, si hay un camino en el grafo no dirigido subyacente. El grafo no dirigido subyacente es aquel que ustedes ignoran las direcciones y encuentran un camino entre cada par de vértices, pero hay vértices que ustedes no encuentran un camino entre sí. Por ejemplo, no es posible, este es al revés, no es posible de ir de C a ninguno. ¿Sí? Realmente C, no hay ningún camino que lleve de C a ningún otro. Entonces, este es un grafo débilmente conexo, porque no existen todos los caminos considerando la dirección, pero sí existen los caminos considerando que sea pues no dirigido, simplemente ignorando las direcciones. Realmente podemos ir de C a cualquiera si lo consideramos como no dirigido, pero en este caso no podemos salir de C, no podemos ir de C a ningún lado. Entonces, pues básicamente es eso. Entonces, bien. Y un grafo fuertemente conexo, pues que ustedes ven acá, pues a comparación de este. Entonces, básicamente, es fuertemente conexo si hay un camino de A a B y un camino de B a en cualquiera de los dos vértices. Básicamente podemos ir de cualquier vértice a C y de C a cualquier vértice. Ustedes miran, podemos ir de B a cualquier vértice y de cualquier vértice a B. Este primer grafo es fuertemente conexo y este es débilmente conexo. ¿Por qué este es débilmente conexo? Porque vamos a tener aquí dos componentes. Miren acá, tenemos esta dirección acá. No podemos ir de A a esto o de E a esto por la dirección, pero podemos ir de B a S, ¿sí? De B a A, podemos ir de D a o bueno, de este componente de acá puedo ir acá, pero de este componente de aquí no puedo ir acá, ¿sí? Entonces, por esa razón es débilmente conexo. Simplemente, pues, para arreglarlo, sería sencillamente, bueno, tampoco se podría aquí cambiando la dirección, bueno, es un poco más complejo, creo que nos tocaría meter más aristas. Bueno, componentes es lo que había puesto acá. ¿Y qué es un grafo acíclico dirigido? Aquí ya nos acercamos a lo que son árboles. Un grafo acíclico es aquel que no tiene ciclos. Realmente un árbol nace de eso. Un grafo acíclico dirigido es aquel que no tiene ciclos. Miren acá. Bueno, y ahora venimos a lo que es conectividad, directamente. Entonces, en el caso de conectividad, muchachos, ¿se acuerdan de los puentes de Königsberg? Entonces, si ustedes pueden recorrer todos los puentes sin tener que pasar dos veces por el mismo. Es decir, existe un camino que recorra todas las aristas de tal manera no se repitan. A eso se le conoce como un circuito débil. Es un circuito simple que pasa exactamente una vez por cada arista. Un circuito simple no permite que se repitan aristas, sencillamente. No se permite que se repitan aristas.
como ustedes pueden ver allí. Entonces, básicamente hay una regla que es si circuito euleriano o no. Entonces, es básicamente, yo ya hablé de eso. Entonces, básicamente, bueno, entonces, un circuito de Euler de un grafo G es un circuito simple que pasa exactamente una vez por cada arista de G. Y un camino, básicamente, pues, viene siendo, pues, entre un par de vértices. Un circuito de un vértice al mismo y un camino, pues, de un vértice a otro vértice, básicamente. Y debe pasar exactamente una vez por cada arista. La regla que tiene que cumplirse es que los vértices tienen que tener grado par, porque usted tiene uno de entrada y uno de salida. Si tienen dos de entrada, tienen que tener dos de salida. Por esa razón, el de los puentes de Königsberg no es circuito euleriano. ¿Por qué? Usted no puede ir de A hasta A, volver hasta A pasando por todos los puentes exactamente una vez. Porque usted si entra por un lado y sale por el otro, y si vuelve a entrar, tiene que tener otro de salida. Si hubiera otro puente acá, quizás sí se podría. ¿Sí? Entonces, miren acá, en el grafo A hay un camino de Euler. Miren, esto es un camino de Euler, de T hasta Z. ¿Sí? Pero no tenemos circuito euleriano, no hay forma de salir de T. En el caso del camino de Euler, podemos tener dos vértices de grado impar. El de inicio, en el camino euleriano, y al final son de grado impar. Estos son de grado impar. Entonces, para tener camino euleriano, el inicial y el final tiene grado impar. Pero esto es el caso de camino de Euler, ¿cierto? Y el circuito de Euler, básicamente, tienen todos grado par. ¿Listo? Con grado par. Obviamente, pues debe ser un grafo conexo. Entonces, al tener grado par, pues tenemos uno de entrada y uno de salida. Entonces, miren acá. Un pseudografo conexo tiene un circuito euleriano, sí, solo si cada uno de sus vértices es de grado par. Entonces, usted mira la secuencia de grados. Si todos son par, pues digamos que tiene un circuito euleriano. Miren acá, como tiene todos los grados son pares, entonces tiene un circuito euleriano y lo podemos pintar. Y miren, hay camino de Euler y circuito de Euler. En el caso de circuito de Euler, muchachos, en el caso de circuito de Euler, tenemos que todos deben ser de grado par. Estos deben ser de grado par. Como ustedes ven, ustedes aquí tienen grado par en todos. Miren, 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. En el caso, bueno, este también es euleriano, ustedes ven todos tienen grado par. Este es un clásico. Bueno, y en el caso del camino de Euler, deben haber dos vértices, exactamente dos vértices de grado impar, y el resto deben ser de grado par. ¿Por qué dos vértices de grado impar? Porque usted tiene, en el de inicio, tiene uno extra de salida, y en el de fin, tiene uno extra que es solo de entrada, ¿sí? Solo de entrada. Entonces, por esa razón, en el caso de los caminos eulerianos, deben haber exactamente dos vértices de grado impar. Y recuerden, en el camino no se pueden repetir las aristas porque son caminos y circuitos simples. Y Euler exige que cubras todas las aristas, pasando exactamente una vez por ellas. En el caso de Hamilton, queremos descubrir vértices. Queremos encontrar un camino que recorra los vértices exactamente una vez. Por ejemplo, esto es un camino, esto es un circuito hamiltoniano. ¿Por qué? Porque recorre los vértices exactamente una vez. Entonces, miren acá. Recorre todos los vértices exactamente una vez, con la excepción del vértice de arranque, ¿sí? Pues ese lo visitamos dos veces, ¿sí? Pues cuando salimos, cuando entramos. Entonces, como ustedes pueden ver, en este circuito hamiltoniano, exactamente pasamos por los vértices una vez. Recuerden que Hamilton quiere cubrir vértices exactamente una vez, y Euler quiere cubrir aristas exactamente una vez. Miren acá. Este tiene un camino hamiltoniano de T hasta Z. Observen acá. Podemos hacer esto y de T hasta W. Qué pena. De T hasta W. ¿Por qué no? Entonces tenemos T, Z, Y, X, W. Aquí tenemos un camino hamiltoniano. Aquí no podemos tener un camino, aquí pues tenemos un camino hamiltoniano. Circuito no es posible porque para volver a T tendríamos que pasar por Z y por Z otra vez. Entonces no se puede. Acá vamos a ver si tenemos un
caminos hamiltonianos. Si tenemos caminos hamiltonianos, vamos a ver empezando en D, y aquí ya no podemos seguir. Como ustedes pueden ver, este segundo no tiene camino ni circuito hamiltoniano. ¿Por qué? Porque para recorrer todos los vértices tengo que pasar 2 veces por él. No hay forma de que este grafo B tenga un circuito hamiltoniano. Y aquí dice que tiene un camino hamiltoniano así, de A a B, luego de B a E, luego de E a D y finalmente de D a C. Entonces, ambos tienen caminos hamiltonianos, pero no tienen circuito hamiltoniano. Circuito hamiltoniano es que pasa, inicia y termina en el mismo mes. Este tiene un circuito hamiltoniano. Miremos. Entonces, A, por ejemplo, G, F, E, D, B y E y C. Miren que ahí ya encontré un camino hamiltoniano. Encontré un camino hamiltoniano y vamos a encontrar un circuito hamiltoniano. Ya encontré el camino hamiltoniano. Ahora vamos a buscar el circuito hamiltoniano. Entonces, en el caso del circuito hamiltoniano tiene que arrancar y terminar en el mismo. Entonces vamos a F, B, C, D, E, G y A. Ahí encontré un circuito hamiltoniano. Recuerden que no puedo pasar 2 veces por el mismo vértice. Es la restricción de Hamilton. Bueno, entonces, muestra que Katsu-N tiene un circuito de Hamilton siempre que n sea mayor o igual que 3. Pues este no tiene, porque pues no hay forma de ir y volver. Acá tiene. De hecho, los grafos que son Zetsu-N, miren que aquí externamente hay un Zetsu-N. Todo, como dentro de Katsu-N está contenido un Zetsu-N, de hecho Katsu-N contiene a todos los restos de sus grafos. Entonces, básicamente, hay un circuito hamiltoniano aquí siempre y cuando n sea mayor o igual que 3. Entonces, de estos circuitos especiales se puede decir que son circuitos simples. En el caso de Euler se pueden repetir vértices, pero en el caso de Hamilton no. Los caminos especiales son caminos simples. En un camino de Euler se pueden repetir vértices, pero en el camino de Hamilton no se puede repetir. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre esas dos. Esto lo encuentran en el capítulo 10 del libro de Rose. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si hay caminos hamiltonianos y eulerianos? Eso es lo que yo estaba haciendo acá. ¿Sí? Miren acá. Aquí no hay un circuito euleriano. Aquí no hay un circuito euleriano. Esperen. Esto ya lo había borrado. Hamilton. Veamos. Punto. Is Eulerian, ¿no? Básicamente es Eulerian, pero quiero el camino euleriano. Eulerian Circuit, quiero un circuito entre de G2 iniciando en M1. Vamos a ver si hay un circuito euleriano. Bueno, y esto vamos a pasarlo a través de una lista. Vamos a ver si esto tiene un circuito euleriano. Si no aparece vacío, es que no hay. Básicamente G no es euleriano, lastimosamente. G no es un circuito euleriano, lastimosamente. Entonces, pues, veamos, vamos a ver si encuentro un circuito euleriano en este. En G sí hay. En G sí hay circuito euleriano. En G sí hay circuito euleriano. Entonces,
Bueno, entonces, retomando. Acá. Entonces, como ustedes pueden ver acá, podemos preguntar si hay un circuito euleriano. En este caso pregunté en el grafo G, y en el grafo G, pues sí hay un circuito euleriano. Pues va, por ejemplo, A, B, BC y CA. Él básicamente usted arma el grafo y él le da el circuito euleriano, ¿sí? Entonces ustedes pueden utilizar esto para el taller, pues los talleres que vienen, utilizar esta librería pues con ese objetivo. O sea, básicamente esta librería les dan a ustedes todo lo que necesitan de esta parte. Si son hamiltonianos o eulerianos. Recuerden que Hamilton no se pueden repetir vértices. Y en Euler usted quiere cubrir todas las aristas. Ambos son caminos y circuitos simples, lo que quiere decir que en ningún caso se permiten aristas repetidas. Y esto pues lo pueden consultar en el capítulo 10 del libro, básicamente. Bueno, muchachos, entonces pues aquí hemos finalizado esta partecita. Entonces ahí ustedes tienen pues a su disposición el tema de los códigos. Esperen, guardo esto. Entonces, bueno, ahí tienen a su disposición eso. Entonces, bueno, muchachos. Ahora vamos a seguir con algunas anotaciones sobre grafos. Básicamente algunos algoritmos. Esta sección es muy breve. Entonces, básicamente vamos a ver qué son isomorfismos. Isomorfismos, muchachos, es cuando dos grafos son exactamente iguales, son isomorfos, si existe una función que permita mapear del grafo G a este grafo, ¿sí? Básicamente, f de B1 es igual a W sub 1, f de B2 es igual a W sub 4, f de B3 es igual a W3 y f de 4 igual a W sub 2. Básicamente que el grafo lo han dibujado de una manera distinta, básicamente. Inclusive estos dos grafos son equivalentes. Bueno, entonces, básicamente el f cumple con ser biyectiva, o sea que es una relación 1 a 1, o sea que uno puede ir del grafo puede tomar la función inversa. La función inversa lleva este grafo con los w's al grafo de los v's, básicamente. Bueno, por ejemplo, preguntemos si estos grafos son isomorfos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si dos grafos son isomorfos o no? La primera estrategia es obtenga la secuencia de grado de ambos grafos. Y si la secuencia de grafos son iguales, encuentre la función que los mapea. Entonces, en este caso, tenemos la menor, según esto sería 2. G2 para este, tengo 2 aquí, y seguirían 3, 3 y 3. Vamos a ver, este tiene 2, este tiene 2, este tiene 3. Ah, no, hay otro que tiene 2. Eso tiene que sumar 4. 2, 2, 2, que sería este, y 3, 3. ¿Listo? Eso da bien. Esta es la secuencia de grado G. La secuencia de grado de H es 1, 2, 2, 3. Ok. Básicamente, cuando ustedes tienen dos grafos, miran las secuencias de grado y miran si las secuencias de ambos son exactamente iguales. Si ambas secuencias son iguales, entonces tienen que mirar la función. En este caso, en G y H, como las secuencias de grado son diferentes, entonces no son isomorfos. Así de simple. No son isomorfos. Miremos si estos son isomorfos. Este les va a dar que sí. Vamos a comparar las secuencias de grado. La secuencia de grado de G es, empezamos por las más bajitas, 2, 2. Tenemos 2, 2 y 3, 3. La secuencia de grado de H, 2, 2, 2, 2 y 3, 3. Las secuencias de grado son iguales. Primera verificación. Entonces nos toca encontrar la función que los mapea. Esto pues ya se vuelve un poco más laborioso,
pero pues uno puede mirar cómo los grafos se trabajan. Entonces, básicamente, vamos a trasladar, entonces, f de u1, ¿a dónde debería llevarme? Lléveme a uno que tenga grado 2 y que tenga dos vecinos de grado 3. ¿Quién cumple eso aquí? Que tenga grado 2 y dos vecinos de grado 3. Eso lo cumple B6. Miren acá. B6 tiene dos vecinos de grado 3. Si ustedes lo ven, tiene dos vecinos de grado 3. Entonces, U1 igual a B6. F de U2. U2 es vecino de U1, es de grado 3 y tiene otro vecino de grado 2. Entonces, miremos uno de 3 que tenga un vecino de grado 2. Entonces, B5 podría ser. Entonces, F de U2 es igual a B5. F de U3. U3 es vecino de U2 y es vecino de uno de grado 3. Entonces, este B5 tiene un vecino que es B4, que es vecino de otro de grado 3. Entonces, U3 es igual a B4. F de U4. U4 es vecino a U3, está entre 1 y U3. Entonces, está entre B5 y B4. Entonces, miremos quién está entre B5 y B4. Entre B5 y B4, vamos a ver, entre B5, entre B6 y B4, perdón. Entre B6 y B4, pues está B3, y, veamos, sí, y tiene grado 3, entonces pues tiene que ser B3, no tiene mejor alternativa. F de U5 es igual, U5 es vecino de U4 y está conectado con uno que no hemos hecho. Entonces, como dijimos que era B3, el único que cabe ahí es B2. Y finalmente, F de U6 es vecino de U5 y U2. U5 y U2. Entre B5 y B2. Entonces, como ustedes pueden ver, B5, B2, pero el único que cabe ahí es B1. Como encontramos la función de mapeo, estos dos grafos son isomorfos. Tienen que analizar lo que es la vecindad de los grafos, básicamente, la vecindad de los grafos. Entonces, eso ya es una tarea. Bueno, y otra cosa que ustedes pueden hacer es hacer las interpolaciones, es hacer intercambios de filas y columnas, y ustedes mediante esos intercambios de filas y columnas pueden encontrar el grafo. Lastimosamente, eso cuesta n factorial, aproximadamente. Eso es un algoritmo demasiado costoso. Entonces, pues hay otras técnicas para determinar si dos grafos son isomorfos o no lo son. ¿Sí? Isomorfos y no lo son. Entonces, miren, estos grafos son isomorfos, que ustedes ven acá. Entonces, determinemos si estos dos grafos son isomorfos o no. La secuencia de grado de G. Empezamos por los más pequeñitos. 2, 2, 2. Vamos a ver, 2. Tenemos 3. Tenemos 3. Tenemos 3. Y tenemos 3. Esta es la secuencia de grado de G. La secuencia de grado de H. Tenemos 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Y tenemos 3, 3, 3, 3. Miren que las secuencias de grado son iguales. Entonces, nos toca hallar la función de mapeo. En este caso, pues van a encontrar que efectivamente no lo hay. Esa función de mapeo no existe. Y eso pues toca hacerlo con guía de observación. Entonces, pues cosas que yo puedo observar. Entonces, por ejemplo, tendría este de acá. Bueno, los de grado 3, vamos a ver, a veces uno puede mirar por vecindad. Miren que estos de grado 3 son vecinos. Miren, este es de grado 3, SV tiene grado 3, que es vecino de otro grado 3. Pero observen aquí, este de grado 3, no, pero aquí tenemos dos vecinos de grado 3. Aquí tenemos dos vecinos de grado 3. Y aquí tenemos uno de grado 3, vecino de grado 3. Vamos a ver si hay otros de grado 3 que sean vecinos. Sí, efectivamente lo son. Pero observen el componente. Aquí está conectado con este, pero miren que estos dos no están conectados. Estos dos deberían de estar conectados, ¿sí lo ven? Estos de grado 3 deberían de ser vecinos entre sí, pero miren que este de grado 3 es solo vecino de este, y este de grado 3 solo es vecino de este. Entonces, allí pueden hallar de que no están igualmente conectados. Entonces, no necesariamente
Que tengan la misma secuencia de grado implica que sean isomorfos. Es solo una manera de descartar. Es parecido a lo de grafos planares. Es muy parecido a lo de grafos planares. Bueno, y en el caso de isomorfismos entre dos grafos dirigidos, tiene que conservar también la misma dirección. Aquí es mucho más difícil porque uno tiene que revisar si tienen exactamente la misma dirección, básicamente. O sea, si tienen esta misma dirección, entonces son grafos isomorfos. Básicamente son grafos isomorfos y tienen la misma dirección, que así es un poco más complicado, ¿sí? Entonces, podemos mirar pues cosas aquí obvias. La más fácil, f de u2 es igual a f de b sub 4. Esta es la más obvia. Aunque, pues, uno lo que primero debería de hacer es mirar si la secuencia de grado de entrada es igual a la secuencia de grado de salida. Entonces, en el caso de, vamos a llamarlo G y vamos a llamarlo H. El caso, secuencia de entrada de G. Entonces, la secuencia de entrada de G, pues aquí tenemos que aquí entran 2, aquí entra 1, aquí entran 2 y aquí entran 2. Entonces sería 1, 2, 2, 2. Secuencia de grado de salida de G. Entonces, las que son de salida. En este caso tenemos creo que es al revés, 2, 2, 2, 2, 1. Creo que lo estaba haciendo al revés. Es de mayor a menor, pero bueno, no importa. Igual pues el dato es el mismo. Entonces, ahora sí, vamos con los que son de salida. De salida aquí tenemos 1. De salida aquí tenemos 1, 2, 3. De salida aquí tenemos pues ninguno. Y aquí de salida tenemos 1, 2. Entonces esto sería 3, 2, 1, 0. ¿Listo? Este sería pues los grados. Grados de entrada de H. Entonces, grado de entrada de H. Vamos a ver, entrada 1, 2. Aquí entra 1. Aquí entra 1, 2. Y aquí entran 2. Entonces, grado de entrada es 2, 2, 2, 1. Bien, coincide con el grado de entrada de G. Grado de salida de H. Secuencia de grado de salida de H. Las de salida, entonces tendremos aquí 0. Aquí sale 1, 2, 3. Aquí sale 1, 2, 3. ¿Sí? Vean, yo veo una cosa. Sí, aquí salen 3. 1, 2, 3. Aquí salen 1, 2, 3. Y aquí entran, y aquí sale 1. Esto aquí sale 1. Entonces tendríamos, vamos a ver, supuestamente este es 3, este es 3 también, y este grado de salida 1, aquí es 1. Listo, entonces tendríamos 3, 3, 1, 0. Voy a verificar si me equivoqué en algo. Sí, bro, en el N3 son 3 de salida. Entonces, 1. Listo, aquí va 1, aquí entra, aquí sale 1, 2, 3. Aquí no entra 0. Y acá sería salida 1, salida 2, salida 3. Ajá, es 3, 3, 1, 0. Ahí está bien. Listo, como los grados de entrada y de salida coinciden, ¿qué toca hacer? Empezarlos a mapear. Pero pues allí ya, pues uno se eriza un poquito porque pues ya tiene usted que mirar que coincidan los grados de entrada y los grados de salida. Por ejemplo, f de 1. Voy a buscar un grafo, voy a buscar un nodo que tenga 2 de entrada y 1 de salida. ¿Quiénes cumplen eso? 2 de entrada, 1 de salida. Este no cumple, no tiene el bucle, este tiene 2 entradas, 1 de salida, ¿correcto? Entonces pareciera que fuera igual a B3, pero tenemos que verificar los vecinos. Entonces, con el que tiene el bucle, viene la flecha, miren, viene la flecha. Luego, con este comparte 2. Y con este, pues creo que es todo. Entonces, efectivamente viene siendo igual a B3. Con este que comparte flechas, vamos a ver, f de u2, podemos deducirlo, es el que tiene el ciclo. Entonces debería ser igual a B4.
f de U3 debería ser igual a este que comparte flechas, o sea que este debería siendo B2. Y por descarte, f de U4 es igual a B1, ¿listo? B1 recibe 2, miren, U4 recibe 2, U4 recibe 2, recibe del bucle y recibe de B2, que B2 viene siendo U3, como ustedes pueden ver, aquí coincide, ¿listo? Pero no siempre es tan sencillo. Toca mirar que los grados de entrada y los grados de salida de los vecinos míos cuadran. Entonces, esto es un proceso muy de hacer eso. Entonces, muchachos, pero afortunadamente para nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, para el caso de G, tenemos, para isomorfismos, entonces tenemos esto de X algorithms, punto, por acá está isomorfismo. Entonces, isomorfismo. Isomorfismo, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece básicamente isomorfo. Vamos a ver. Bueno, isomorfismo, por acá debe haber isomorfo. Pero obviamente si pongo G consigo mismo, pues va a dar que es isomorfo. Entonces, básicamente tenemos esa funcioncita que nos dice si es isomorfo o no. Pues esto ya internamente, muchachos, pues ya es un algoritmo bastante complicado. Ya isomorfo, pues, ya pues utilizan pues un paper acá. Básicamente miren todo esto. Entonces, isomorfismo, bueno, esto tiene un matcher y esto está dado por eso. Son papers, ustedes ven, para determinar si dos grafos son isomorfos o no. Esto nos ayuda básicamente en redes complejas para saber si dos sistemas modelados, si dos grafos modelados, pues tienen la misma estructura. ¿Sí? Esto no es sencillo, de hacer. Entonces, pues bueno, hay un paper que es, obviamente, pues G es isomorfo consigo mismo, obviamente. Entonces, pues con este pueden ustedes determinar si un grafo es isomorfo o no, pues encontrar la función. De todos modos, ustedes pueden usar eso para ayudarse en el parcial. Sin embargo, yo en el parcial, si pido isomorfos, pido la función de mapeo. La función de mapeo, pues ustedes la tienen que encontrar, ¿sí? Porque pues si no sería demasiado fácil. Entonces, muchachos, básicamente es eso. Entonces, muchachos, descansemos unos 15 minutos hasta las 11:05 y seguiríamos con esto. Esto me toma alrededor de media hora, 35 minutos y estaremos terminando para las 40 y 45 el día de hoy. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos entonces a las 11:05.